Bienvenidos a una nueva entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a Colombia para hablar del paro armado que ha afectado a 11 departamentos de ese país. El paro fue decretado por el grupo ilegal Clan del Golfo como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su jefe Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Hablamos sobre este tema con el analista Pedro Viveros, quien nos acompaña desde Bogotá. Señor Pedro Viveros, gracias por acompañarnos. Sabemos que hace un esfuerzo porque tiene algunos problemas con su garganta. De verdad, gracias por estar acá. Muchas gracias, Carol, por la invitación. Señor Viveros, ¿cómo se puede explicar que organizaciones ilegales como el Clan del Golfo lleguen a controlar tantas zonas del territorio colombiano? Carol, esta es una organización criminal que no comenzó hace unos días. Ellos vienen transformándose como grupo delincuencial desde cerca del año 2007, más o menos, y se ha conformado por unos señores que se han dedicado a vivir de las rentas criminales. Y esta es una versión nueva de esa media docena de violencias que ha vivido Colombia en los últimos 60 años. Tuvimos violencia partidista, violencia contra el narcotráfico en la época de Pablo Escobar y los carteles de la droga, violencia común, violencia política, tuvimos el enfrentamiento con los grupos guerrilleros y en este momento se hace evidente que en unas zonas del país hay unos grupos como el Clan del Golfo, que en su transformación ha permeado las sociedades y tratado, digamos, de dirigir o de ser autoridad o quedarse gobernando unos territorios en el día a día de esas ciudades, Caro. Pero, señor Viveros, ¿se puede decir que el Clan del Golfo es en este momento el grupo ilegal más poderoso de Colombia? Pues, Carol, en este momento está dando una demostración de ser un grupo muy poderoso porque su jefe, la cabeza principal, fue extraditado a los Estados Unidos por sus vínculos directos con el narcotráfico y con la violencia armada. Este señor Otoniel que extraditaron, para un poco ponerlo en contexto, es un señor que comenzó en una guerrilla, el EPL, luego se pasó a las FARC, después fue las autodefensas, luego creó una cosa que se llamó las autodefensas gaitanistas y después transformó todo ese pasado delincuencial en lo que se conoce como el Clan del Golfo, imprimiéndole terror a esas zonas del país por medio del sometimiento de las armas y también del narcotráfico para permear la sociedad en su día a día. Yo solamente le hago una referencia, Carol, y a su amable audiencia, que lo referencie mucho con los Zetas mexicanos, que tienen un proceder muy parecido, Carol. Ok, pero ¿qué pasa con la fuerza pública? Por supuesto, la fuerza pública en Colombia tiene que primero, pues, generar una tranquilidad y una seguridad en el país porque usted sabe que estamos a 2 semanas de la primera vuelta presidencial. Entonces tiene que garantizar las elecciones, pero también tiene que atender a este grupo. La fuerza colombiana fue la que capturó a este señor Otoniel que hoy está en Nueva York ante un tribunal presentando sus descargos para la cantidad de crímenes, que pues cuando la leyeron en Estados Unidos se tardaron varias horas, porque tiene un prontuario criminal bastante amplio. Y fue la fuerza pública la que lo capturó. Yo pensaría, Carol, que esa misma fuerza pública debe tener mucha información de inteligencia de los otros actores que hacen parte de esta red criminal que es el Clan del Golfo. Bueno, usted ya ha mencionado el tema de las elecciones. Además de los homicidios selectivos, de las vías bloqueadas, de las afectaciones a la población civil, ¿cree usted que el paro o las represalias por la extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos pueden continuar y afectar estas elecciones presidenciales previstas para el 29 de mayo? Pues yo creería que tiene una incidencia la actuación del Clan del Golfo porque algunos partidos políticos están tratando de incluirlos dentro de un proceso de paz, un eventual proceso de paz, a unos grupos que, les repito, no son subversivos. Este señor Otoniel y todos los demás que hacen parte del Clan del Golfo son unos narcotraficantes con armas tratando de dominar unos territorios. Y hay algunos grupos políticos que están tratando de involucrarlos dentro de un eventual proceso de paz. Algo que, en mi opinión, no tendría ningún tipo de cabida, porque a estos señores que no pertenecen a guerrillas ni grupos al margen de la ley,
con propósitos políticos, pues no pueden tratarlos como unos actores políticos. El señor Otoniel, que le repito fue el que está en Estados Unidos por el Ujú. prontuario que cometió esos delitos, trató de involucrarse en una justicia transicional en Colombia y nunca le dieron cabida porque ese señor no es un actor político, Carlos. Mm, Pero, ¿cree usted que la situación actual pueda incidir en los resultados de los comicios? ¿Cree que es eso lo que busca en este caso el Clan del Golfo? Pues yo pensaría que esa es la intención, por supuesto, pero le repito que tiene que haber una acción del Estado porque no hay ninguna vocería política en estos señores del Clan del Golfo, sino que son unos carteles de la droga. A propósito de la posición del Estado, ¿cómo cree usted que el gobierno colombiano ha abordado la situación actual con este grupo ilegal? Pues la fuerza pública lo que hizo, le repito, Carol, fue capturar al líder, que es el señor Otoniel, que lo extraditaron, y al capturarlo se originó esto. Es decir, por la actuación del Estado colombiano, es que los señores del Clan del Golfo están tomando esta serie de represalias. ¿Y qué le toca a Colombia, Carol? Pues la fuerza pública actuar. Este país, Colombia, en esa media docena de violencias de la que yo le hablo, ha tenido sin duda en la fuerza pública colombiana uno de sus defensores más importantes. Se ha transformado de manera permanente para poder enfrentar todas las amenazas. Y no me cabe la menor duda que aquí lo que nos queda a los colombianos es rechazar esas actuaciones de los grupos de cartelizados o de la droga y pues apoyar a la fuerza pública para que nos defienda una amenaza, le repito que no es política, sino que es criminal. Señor Viveros, esta captura de alias Otoniel fue mostrada por el gobierno colombiano como un exitoso golpe, pero aún con su jefe en prisión, este clan del Golfo, estamos viendo, sigue delinquiendo y haciendo mucho daño. Al final, entonces, ¿para qué sirven realmente estas capturas? Pues sirven precisamente para eso, para que podamos evidenciar cuál es el daño que nos está haciendo a la sociedad y al mundo estos señores que trafican con droga. Hoy en día el problema de la droga no es solo de Colombia, es un problema mundial que debería tener la atención del concierto internacional, pero nos dejan a nosotros a personajes como Toniel y a otros señores que hacen parte de este grupo delincuencial y del narcotráfico, y lo único que tenemos, le repito, como sociedad es rodear a la fuerza pública y denunciar a estas personas que están traficando con droga y que el mundo nos mire y nos ayude, porque en muchos casos uno actúa y a veces Colombia se queda solo en esta pelea, solo poniendo las víctimas, Carol. Esta demostración de fuerza que está haciendo el Clan del Golfo en Colombia, eh, ¿podemos interpretarla como un mensaje que intentan enviar al sucesor de Iván Duque? Pues yo pensaría que si ese es el propósito, primero tienen que demostrarnos que son una fuerza política, porque uno no negocia con varones de la droga, Carol, como Pero democracia, entonces, pues. claro, claro, pero ¿hay algún candidato a la presidencia de Colombia que, por ejemplo, esté presentando una propuesta viable y realista para combatir a grupos como el Clan del Golfo? Hay un candidato que está proponiendo involucrarlos dentro de una mesa de negociación que, le repito, tiene que pasar por el sedazo de una sociedad que tiene que ver si se pone a negociar con varones de la droga, porque entonces querría decir que la cantidad de luchas que hicimos en Colombia fueron perdidas, porque le repito, estos señores no son ni como las FARC, ni como el ELN, ni como el M-19, porque esos actores surgieron en una época donde existía una rebeldía política. Estos señores son un cartel de la droga, Carol. Bueno, pero durante años no solo Colombia, sino otros países han peleado contra carteles de la droga de forma infructuosa y luego se vuelve a hablar del tema de siempre, de si ha llegado el momento de legalizar las drogas. ¿Cree usted que en este momento alguno de los candidatos que se presenta a la presidencia de Colombia estaría dispuesto a dar ese paso y si sería esa entonces la vía? Pues mire, Carol, en Colombia todos los que hablan de legalizar la droga lo hacen cuando son expresidentes, nunca cuando están en el ejercicio del poder. Entonces, es un llamado, le repito, a que si queremos resolver este problema, tenemos que resolverlo el mundo entero, no solamente Colombia, porque si terminamos nosotros metidos en esa legalización, nos podemos convertir en una narcodemocracia evidente, porque el mundo entero va a rechazar un propósito nuestro. Y le repito, siempre ha sido un propósito de los que dejan el poder en Colombia, que se ponen a hablar
de la legalización de droga, pero mientras están en el ejercicio del mandato, nunca tocan ese tema. En cuanto a lo que proponen algunos candidatos de hacer una negociación con estos señores que en mi opinión son unos carteles de la droga, pues ojalá que siguieran más bien otra política que se hizo en Colombia, surtió un efecto, pero por mala infraestructura carcelaria no funcionó, que fue el sometimiento a la justicia por parte de los grupos del narcotráfico, como lo hicieron con Pablo Escobar en una época. Pero eso fue un sometimiento a la justicia, no fue una negociación como le hicieron una negociación de paz a las FARC o al M-19, Carlos. Teniendo en cuenta lo que usted nos dice de que únicamente los expresidentes son los que proponen hablar de legalización de drogas, ese tema entonces de momento cree usted que está descartado de cara a quien esté en el próximo mandato presidencial en Colombia en los próximos 4 años? Yo creo que eso está ahí, pero le repito, mire, en los Estados Unidos cualquier persona que hace un negocio con droga ilegal le está prohibido abrir una cuenta bancaria. Y mire, aquí en Colombia tenemos una riqueza natural para poder exportar cannabis, pero a mucha gente le da pánico meterse en ese negocio porque de pronto abre una cuenta en Estados Unidos y alguien le dice que está abriendo cuentas con dinero procedente del narcotráfico, porque el negocio de abrir una cuenta o de hacer negocios en los Estados Unidos con dinero del narcotráfico es un delito federal. Entonces, aquí hay que ponerse la mano, como decimos en Colombia, en el considere, que es en el corazón, para que pongamos entre todos cómo lo resolvemos. Porque Colombia no puede hoy exportar cannabis al mundo, que es una droga suave y que tiene mucho mercado, porque en Estados Unidos es un delito federal abrir una cuenta producto de cannabis. Ahí le pongo un ejemplo, simplemente, para decirle que ese problema colombiano de la droga no lo puede resolver solo Colombia, sino el mundo. Ustedes allá en el Parlamento alemán nos tienen que ayudar a ver cómo nos ponemos a resolver este problema, pero no que solamente sean los expresidentes de Colombia interlocutando con exmandatarios del mundo para promover una negociación cuando no tienen el poder. Señor Pedro Viveros, analista político, muchas gracias por habernos acompañado desde Bogotá y por haber analizado este tema con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo.